Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo acá, como siempre, un gusto realmente. Sí, nosotros no estamos tan a gusto de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Ahí Con no. esto, cómo se mete mucho la justicia en la vida democrática y en el orden democrático de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Mira, cuando yo vine la otra vez, hagamos memoria. Yo recordé y yo dije algo así como, estamos como en el 45 y si no cumplimos como cumplió aquel pueblo que se movilizó y torció el proceso histórico como venía, bueno, habremos sido un fracaso. La consigna del 45, justamente esa que el 17 de octubre, que el pueblo desbarata, es todo el poder a la Corte. Esa era la consigna. Es lástima decirte, tenías razón, ¿no? Porque, ¿No? sí. Hace un mes. Che, qué bajón, ¿no? Esa era el poder a la Corte, era la consigna. El poder a la Corte. Bueno, Sí. de alguna manera estamos en lo mismo. Es la Corte que está arrebatándole poderes al resto de los poderes constitucionales y convirtiendo al presidente de la Corte en una especie de presidente paralelo de la República. Sentido el juicio que se está haciendo a la Corte Suprema de Justicia, poniendo lo que acaba de pasar, lo que pasó hace unos meses, no solamente es como lo plantean algunos una cuestión de defender a Cristina, sino también una cuestión de defender el federalismo, no solo por los fallos del otro día, sino lo que significó en términos de concentración de recursos en la provincia y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y eso qué es? Y eso es menos cloaca para La Rioja, menos vivienda para San Juan, menos escuelas para Santa Fe y más plata para que, digo yo, la reta inaugure 10 veces la misma plaza, digamos. Claro, encima en la misma plaza y rompan las baldosas para ponerla de nuevo, en lo cual obviamente va una cometa, es sentido común. ¿Por qué lo haría así no? ¿Por qué rompe la reta las baldosas y las pone de nuevo? Porque cobra ahí, o sea, esto es obvio. Sí, es como estás diciendo, o sea, mira, es una pena que en un país como el nuestro vuelva a discutir las mismas cosas 200 años después. Es trágico, porque no es como que no se resuelve nunca el conflicto. No podemos terminar de resolver el problema del unitarismo de la Argentina. Imagínate todas las otras complejidades que se han producido con la industrialización, el surgimiento de la clase trabajadora, complejidades sociales. La Corte unitaria, claramente, muy unitaria, y al servicio del capital de la Argentina. Este poder oligárquica, en todo el sentido de la palabra. Son 4 personas elegidas por nadie y con un poder vitalicio, que manejan inmensos recursos en forma directa e indirecta y arrebatan a las provincias recursos gigantescos para el desarrollo de nuestros pueblos y se los entregan a la ciudad de Buenos Aires, que no es más que un municipio, para que desde ahí puedan hacer su política, digamos, y ejercer su influencia a nivel nacional. Es una corte oligárquica. Yo creo que la palabra oligarquía está bien puesta en este caso. En otros temas podemos discutir, pero es una corte oligárquica. Si bien tiene un par de santafesinos, yo no pensaba, pero estoy pensando en voz alta, ojo, no lo tomemos como una cosa así sea errada. Pero es como la corte agroexportadora. Es la corte pampeana agroexportadora. Porque también hay un cordobés, ¿no? Entonces, como una especie de alianza entre Santa Fe, encima de intereses agroexportadores de Santa Fe, Córdoba y la capital federal como el centro político y la base de la plataforma efectiva de donde se aglutina entonces el sistema de intereses. Va a ser una corte oligárquica que representa el modelo agroexportador financiero, no nos olvidemos. En ese sentido, el proyecto de ley que presentó el presidente el año pasado para ampliar la Corte y hacerlo una Corte federal cobra más sentido, digamos. Claro, totalmente. Sí, la Corte debe ser más representativa. Las provincias deben tener más presencia en la estructura del poder ejecutivo nacional, del poder judicial nacional, ¿no? En la cabeza del poder. Las provincias no lo tienen, si bien lo tendrían de modo indirecto a través del Senado, que es quien finalmente designa a los miembros de la Corte, pero el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que tiene una influencia tan grande para designar a los funcionarios judiciales, no tiene una composición federal. Entonces a vos te designan jueces de las provincias, un organismo altamente centralizado y de fuerte influencia porteña. Bueno, eso también hay que revisarlo. El Consejo Federal de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, sí es que vale la pena que siga existiendo. Debe tener decisión federal, debería tener 2 miembros por provincia o algo por el estilo, para que sea realmente representativo del federalismo y también del pueblo. Fíjate que el pueblo no participa en la conformación del Poder Judicial. Por ejemplo, la provincia de La Rioja ha elegido esta semana los constituyentes provinciales, donde el peronismo ahí sacó más votos todavía que en las candidaturas políticas, digamos, ¿no? Ha sacado 50 y pico % de los votos. En el recuento final, el gobernador Quintela llegó ya al 52%, ahí, casi el 52%.
muy importante porque son más votos que lo que sacó la vez anterior. ¿Vieron cuando dicen que el poder desgasta? El poder desgasta según como vos gobiernes. O bueno, si te pasa una desgracia, una inundación, un tsunami, bueno, pero en condiciones más o menos tranquilas. Una pandemia, pero también a La Rioja le llegó la pandemia. Y el manejo que el gobierno de La Rioja hizo de la pandemia le permite este reconocimiento de parte del pueblo, donde lo vota más gente que la votó la otra vez, e incluso el peronismo y sus aliados gana la ciudad de la ciudad de Córdoba, la ciudad de La Rioja, y le arrebata Juntos por el Cambio. Le recuperó, ¿no? Histórico. Histórico, la verdad que, o sea, que el antiperonismo gobierne la ciudad de La Rioja era como un contrasentido. Sí. Pero aparte me parece interesante y me diste el pie, hablábamos fuera del aire de la Constitución de La Rioja comparada con la Constitución que está debatiendo en Jujuy, ¿no? Sí, bueno, ahí venía. Yo no conozco en detalle cómo va a ser el texto que ellos van a llevar a la constituyente, que seguramente va a ser el texto muy probable que se apruebe, porque es tan amplia la mayoría de los constituyentes del peronismo que habrá su discusión, su punto de vista, pero en general va a quedar, por lo menos en un sentido. Y La Rioja plantea la periodicidad de los mandatos judiciales. Bueno, me parece que esa discusión se debería dar en todo el país, ¿no? Sí. Hay que hacer como una subpregunta porque Dale. varios, un candidato a gobernador de la provincia de Córdoba del Partido Humanista plantea lo de que es la democratización de la justicia y que sea elegida por el voto popular. ¿Vos coincidís en este caso? Sí, no sé cómo lo ejecutar. Primero yo creo difícil, que ¿no? la no periodicidad la periodicidad del mandato, o sea que no sean vitalicios, me parece Ya es un muchísimo, avance, ¿no? Sí, porque, sí. o sea, tenemos esos tipos, que era del siglo XVIII, ¿cómo se llamaba? Que era de venir del Partido Socialista. Tenía más años que la Argentina. Sí, casi, que murió de 90 y pico de años. Juez Fight. Fight. Jauretche lo nombra Fight en un libro. Imagínense ya que Jauretche te haya nombrado en un libro. Es porque Dice la hace edad que muchos tiene. años, muchos años que venía haciendo contra la Argentina. Claro. Entonces Fight ya era esta porquería que fue ya en aquella época, hace 70, 80 años, porque murió casi de 100 por eso. Entonces eso no puede ser. No, eso es inadmisible. Vos fíjate que el discurso liberal, conservador, habla siempre de contra las reelecciones. Pero las reelecciones las decide el pueblo, a pesar de todo, digo, con dificultades, porque por ahí te hacen una campaña de mentiras, de infamias, y el pueblo se equivoca, ¿cómo no? Pero no dicen nada, están de acuerdo con que sean eternos los jueces. Bueno, está buena esa discusión porque por momentos pareciera que el único boludo que tiene límite de mandato es el presidente, son los poderes ejecutivos. Claro. Legislativo puede ser diputado toda tu vida, juez puede ser Claro. juez toda tu vida. A la presidente, no, 2 mandatos. Y no, porque eso es porque así ellos restringen de alguna manera. O sea, ¿quién es el poder real? Voten el poder real, que son las fuerzas económicas. Acá, en el mundo, cualquier parte del mundo, en la antigüedad y eso. Y después tener el poder político, el que administra el Estado. Entonces, ¿el poder real qué quiere? Y quiere que ese poder político siempre más o menos le esté subordinado. Entonces no quiere de pronto un presidente que si le condiciona sus intereses y el pueblo está feliz, lo sigan eligiendo eternamente. Cuando vos le pones un tope, ya se arma como una discusión. Vos ya le pusiste un tope. Entonces, bueno, vamos a discutir de nuevo. Pero en Europa, chicos, los primeros ministros son reelegidos indefinidamente. Acá hablan de la perpetuación en el poder. ¿Y la Merkel? Claro. ¿Y la Merkel? No, aparte... Y Mitterrand, 14 años fue presidente de Francia. 14 años. Ningún argentino ejerció la presidencia de la República tanto tiempo consecutivo ni por separado. Porque Roca fue presidente 6 años, 1880-1886 y 1898-1904. Después el que le sigue es Menem, que ese sí gobernó consecutivamente 10 años y medio. Perón no llegó y después viene Cristina, 8 años. 8 años. Y como dictador, Videla, si no recuerdo mal. Sí, Videla. O sea que nadie en Argentina gobernó 14 años, digamos. Nadie. Y a Mitterrand fueron todos los líderes del mundo, el velorio y no sé cuántas cosas, y lo homenajearon. Y Roosevelt en Estados Unidos fue presidente, Franklin Delano Roosevelt. Fue presidente hasta que se murió. Porque si no se hubiera muerto, lo hubieran reelegido vendría a ser como en el 48, pero obvio que lo estaría presidente hasta ahora, más o menos. Y después hacen una enmienda que le ponen un límite. ¿Pero por qué? Porque Roosevelt
de alguna manera confrontó al poder económico en Estados Unidos. Ese poder económico, esa ala liberal, más liberal de la política norteamericana, que es la causante de la crisis del 29. La mayor crisis económica que tiene noción la humanidad fue causada porque coincidieron en grandes economías del mundo gobiernos liberales y llevaron a la humanidad a ese desastre. Por eso ahí termina la era liberal. Por eso todos estos pibes que repiten por Instagram mientras me amenazan de muerte, repiten tonterías por Instagram. Chicos, el liberalismo se acabó el día que cayó la bolsa de New York. El mundo, la raza humana decidió salvar la especie abandonando el liberalismo. Claro. Bueno, y Roosevelt, ¿por qué le tenían alguna inquina ciertos sectores? Porque Roosevelt toma medidas económicas de intervención del Estado. Interviene bancos. Por ejemplo, prohíbe la venta de oro y prohíbe la salida de oro, o sea, pone un cepo, porque el oro era el patrón, ¿no? Era como vos realmente medías el valor de las monedas, como si fuera para nosotros el dólar. ¿Y qué hizo Roosevelt? Cepo el oro. Claro, no te podés llevar el oro ni lo podés comprar y vender. Incautó oro de los bancos. Intervino bancos, incautó oro de los bancos, puso precios máximos a productos básicos, largó la AFIP de allá a controlar todo y para poder aplicar esa política amplió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Porque la Corte, como acá, representaba esos intereses del gran capital hegemónico. Entonces, ¿qué hizo Roosevelt? Como había tipos que hacía 25 años que estaban en la Corte, representaban un mundo que ya no existía, amplió la Corte para poder poner en marcha su política antiliberal. Un buen concepto ese, representado en un mundo que ya no existía. Y sí. ¿No? Y hoy representan también un mundo, lo que decías vos de los liberales, los libertarios, todo eso, un mundo que ya no existe. No existe. Yo le hago las preguntas, pero el problema es que enseguida me ofrecen alternativas. Hacerte jabón, tirarte al río primero, meterte preso a partir del 10 de diciembre. Yo digo, ¿por qué todo eso? Y no me responden lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué esas alternativas a una propuesta política? Decime en qué país del mundo existe ese modelo. Ninguno. A lo mejor algún principado, qué sé yo, pero un país en serio, una economía en serio, no existe. El mundo no es liberal, Argentina tampoco debe serlo. Me parece interesante. Volviendo al tema de Sí. las constituciones, Sí. ¿no? Y lo que hablabas recién de los mandatos. Uh-huh. Es interesante porque el gobernador, de hecho, Quintela dijo el otro día en una entrevista, el PRO gobierna 16 años y nadie Sí, dice que el nadie PRO es dice un PRO. nada. Hay un componente, bueno, acá en Córdoba el otro día me acordaba como dato histórico, Angelov fue gobernador en 83, reforma la constitución para ser reelecto, es reelecto y en su segundo mandato interpreta que su primer mandato, que su segundo mandato cuenta como primero y es reelecto. Claro. Pero Córdoba no es un feudo. No, Córdoba no es un feudo. Fíjate, en Córdoba Es la isla, no es un feudo. estaba vigente la Constitución del 22, del año 22, que es de lo que hablábamos hace un rato fuera del aire, que es de esa época en que, bueno, digamos, la clase dominante le tenía temor a los liderazgos personales. Entonces decía, no, mirá, no van, este es un límite, 3 años duraban los gobernadores, no 4. Hay una reforma en Córdoba y se lleva el periodo 4 años, pero sin reelección. Bueno, es la que los militares, los civiles y los militares deciden que sea la que esté vigente en el 83, aunque podría haber sido la reformada de la época del peronismo, pero deciden que no, y ponen esta. Y efectivamente, Angelos logra la reforma con el apoyo de un grupo de legisladores del Partido Justicialista de la época, que generó una discusión que terminó en un reclamo por unos cheques sin fondo. Esto es así, no estoy diciendo nada que no se sepa de la época. Por lo cual ascendió en poder Medina Allende, que era el encargado del reparto de los cheques. Bueno, esa reforma se pacta con la UCE, o sea, se pacta con los liberales, incrementar la cantidad de legisladores provinciales. Los liberales le piden a Angelos para que sus convencionales voten la reelección, que el radicalismo vote a ampliar la cantidad de cargos políticos. Esos liberales que hoy son parte del libertarismo de Milei, en Córdoba, fueron la clave para casi duplicar la cantidad de legisladores provinciales que había en la provincia. Bueno, efectivamente, él se presenta, gana, y después va por la re.
Y la Corte Suprema de Justicia entiende en ese momento que no intervenía en el asunto de Córdoba, porque eso estaba bajo los límites de la autonomía. Lo que esta Corte no ha hecho con Tucumán y San Juan. O sea, hay un antecedente, y ha habido otros a lo largo de estos 40 años, pero el de Córdoba es claro. La Corte Suprema, en un caso así, dijo que no tenía competencia en el asunto de interpretar la Constitución provincial. Interpretar. Bueno, en esto que estamos hablando y discutiendo, primero recordamos a la audiencia de Radio Mordisquito que nos encontramos con el periodista aquí de la ciudad de Córdoba, Osvaldo Gatván. En segundo lugar, también se analiza esto de que muchos discursos que uno escucha, sobre todo en la sociedad de Córdoba, sí. Cuando hablan de la alternancia del poder, no, que con una cantidad de años te corrompes, que ya cuando pasa una determinada cantidad de tiempo uno ya deja y abandona sus valores y sus principios, y que después está la corrupción, etcétera, 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 y todos los etcétera que le ponen a la hora de oponerse, digamos, a una alternancia de un gobierno popular, porque no estamos hablando de un gobierno conservador. No, claro. Bueno, no sé, eso depende de muchos factores. A veces a veces la permanencia en el tiempo de una fuerza política de origen popular, lo que suele pasarle es que se le infiltran. Entonces, en realidad, los que se corrompen no son los de la fuerza popular, son los atorrantes que se metieron ahí porque... O sea, que no están corrompidos. Obvio, porque dicen... Por eso yo a veces digo, ¿cómo se hace para que los atorrantes no entren? ¿Cómo le garantizás que tengan algo para que no lo busquen adentro? Sí, bueno, qué sé yo, hay que crear cargos afuera, no sé, hacer algo para que no se metan, porque si no se te meten y son los verdaderos corruptores. Pero eso pasó en la Unión Soviética, chicos. Sí, me parece también de que más allá de la discusión sobre la cual no tengo una posición tomada ni a favor ni en contra de reelecciones, no reelecciones, hay un prejuicio, hay dos prejuicios. Hay un prejuicio antiperonista y hay un prejuicio racista. Pues son los gobernadores peronistas del norte. Es muy específico el problema. Muy bien dicho esto. Muy bien dicho. Has dicho una cosa muy, muy buena. Son los gobernadores peronistas del norte. Porque además el norte grande está como readquiriendo una presencia. Sí. Yo cuando el año pasado fui a La Rioja, bueno, conocer todo lo que se hacía ahí en La Rioja y quedar realmente deslumbrado por lo que veía, yo decía, no, es como que La Rioja está volviendo. Porque La Rioja en la conformación del país original tuvo un papel importantísimo. En la guerra de independencia no se menciona, por ejemplo, la cantidad de hombres que aportó La Rioja y de recursos a los ejércitos de San Martín. Y bueno, y después todo lo que fue la lucha de las montoneras federales, del Partido Federal. La capital federal del país era La Rioja. Por eso la arrasaron, la destruyeron como la destruyeron. Destruyeron la provincia, mataron a parte de su pueblo. Bueno, lo que hicieron los liberales, ¿no? Que si los liberales algo saben hacer es destruir, eso no tiene ningún problema. Destruir, matar, perseguir, robar, asesinar, robar niños, todo que va en contra del precepto liberal, digamos. Entonces digo, era como que La Rioja, digo yo, está volviendo en este liderazgo que tiene hoy con el gobernador Quintela, que está proyectándose como un líder del norte grande argentino, la verdad, claramente. Y sí, hay antiperonismo, hay antirracismo, hay antipueblo, porque ¿cuál es la idea de la no periodicidad? Lo que decíamos recién. Si los pueblos encuentran un líder que los represente y los defiende, bueno, hay que crear cualquier problema para torcer ese proceso. Y un problema es la no reelección. Ahora, también es cierto que hay que crear cuadros, porque no podemos depender eternamente de una persona. Claro. Y ese también es un tema muy dramático. Y es el problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? En la clase política. Sí. ¿Pero quién tiene el problema? ¿Toda la clase política o lo tiene solamente el campo nacional y popular? No, lo tiene el campo nacional y popular, porque ellos... Bueno, no sé, el día que se muera Mañeto, que es el verdadero líder de ellos, no sé qué va a pasar. Seguramente van a tener una crisis. O sea, ¿quién es el líder, digamos así, del Frente Antinacional y Antipopular? No es ni Bullrich, ni Macri, ni Milei, es Mañeto. O sea, el jefe de ellos es Mañeto. Él es el jefe. Yo a veces digo que es de alguna manera hasta el jefe de la Argentina, porque siendo yo la clase dominante y siendo él el jefe de la clase dominante, de alguna manera es el jefe de la Argentina. Bueno, entonces, el día que no esté Mañeto, seguramente ellos van a tener una interna. Y además hace tanto que no la tienen, que claro, son 40 años de hegemonía, más de 40 años de hegemonía. Mañeto hace 40 años que ejerce el gobierno o el poder sobre la Argentina sin presentarse a elecciones. No, pero además yo lo que insisto con esta idea, si vamos a entender que es un problema la reelección definida, que es un problema
el abuso de poder o qué sé yo, bueno, en las 24 provincias argentinas. En Córdoba existe, en la ciudad de Córdoba, no hablemos de la unicameral en la provincia, que por ahí es más complejo, en la ciudad de Córdoba tenés la cláusula de gobernabilidad. Quien gana la intendencia tiene automáticamente mayoría en el Consejo Deliberante. todo. Eso no es feudalismo, eso no es... No, porque como es Córdoba, viste, como tiene, no sé, como tiene una universidad, ya no, ya es distinto. Claro. Sí, no, el tema, yo estoy de acuerdo con las reelecciones. Incluso te diría que hasta con la reelección, no sé yo, por 3 mandatos, ponerle para no exagerar mucho. Claro. Pero 3 es un Si es que le periodo. da también el cuero al Claro, que porque está en el poder, ¿no? 3 periodos es un tiempo como para haber desplegado un modelo, ver si prendió, si funciona, si ya camina. Mira, viste cuando dicen la periodicidad de los mandatos. Desde el 24 de marzo del 76, o sea, ¿cuántos? 47 años, gobierna el antiperonismo en la ciudad de Buenos Aires. Claro, o sea, ¿qué periodicidad, qué renovación política hay en la ciudad de Buenos Aires si desde el 24 de marzo de 1976 gobierna la ciudad del antiperonismo? Ah, no, pero uno se llamaba UCR, el otro se llamaba... Pero es el antiperonismo, es lo mismo, defienden los mismos intereses y odian al mismo pueblo. Claro, que se van disfrazando de diferentes Por eso. partidos políticos, exactamente. Después que por ahí... Acá hace 47 años que gobierna la Fundación Mediterránea. Claro, sí, Digamos. sí, exacto. Y Y nadie que- se asusta de esas prolongaciones totalmente. del poder. Y bueno, No, lo otro que estaba leyendo en algunos foros de debates de muchos militantes, bueno, hay mucha gente, muchos grupos de WhatsApp que están constantemente, viste, intercambiando Sí, sí, ideas, sí, sí. debatiendo que sí, que no. Y algunos militantes están planteando de que estemos mucho más alerta, porque esto pueden ser pruebas prototipos para una eventual intervención en en el caso que se dé algún resultado adverso para el macrismo a nivel nacional, digamos, ¿no? y son capaces de querer anular la elección, cualquier cosa, no, son capaces de cualquier cosa, cualquier cosa. Estamos hablando de, yo voy a decirlo de nuevo y siempre lo digo, porque creo que hay que decirlo. Estamos hablando de un sector político y social que en Argentina secuestraba mujeres embarazadas, las violaba, las picaneaba así embarazadas, les hacía saber que cuando nacieran sus hijos las iban a asesinar y después le robaban los hijos y los vendían. Entonces cuando vos ves que esta gente es capaz de esto, para mí ya es capaz de todo. ¿Cuál es el límite de ellos? Ninguno. Ahora tiene mucha relación, ¿no? Lo que está sucediendo con la decisión de la Corte, justamente de frenar estas dos elecciones. El lawfare que está sufriendo también Cristina. Lo último que se está descubriendo, ¿no? Con que están cada vez más conectados muchos dirigentes del macrismo, ¿no? En este intento de magnicidio. Hay una relación, ¿no? Podemos encontrar si atamos los cabitos sueltos. Claro. Bueno, si esconden un teléfono, si van al despacho de Bullrich y esconden un teléfono, o mejor dicho, sí, antes de entregar el teléfono, le borran todo, es porque esconden algo, es de sentido básico. Es como si viene tu novio dice, gordo, ¿me dejás ver el teléfono? Sí, pero espérate que voy al baño, y entra a borrar. Bueno, o sea, algo está borrando. Claro. Bueno, ellos también están borrando las pruebas, está claro como el agua. Como el secretario privado de Macri. Llegó la policía, se encerró en el auto y empezó a borrar cosas. ¿Qué está borrando? Pruebas. O vos me decís que estaba borrando, qué sé yo, los archivos de Tinder o de Grindr. No, estaba borrando las pruebas de los delitos de Macri. Claro. Eso es. O sea, acá los dirigentes del campo nacional esperaban estoicamente la llegada de la gendarmería para que se los secuestren en medio de la noche, como pasó con Vudú. Y estos tipos tienen 6 meses para borrar las pruebas. 6 meses. 6 meses para borrar las pruebas de los celulares. ¿Y hay justicia en Argentina? ¿Podemos confiar en estos sujetos que se dicen jueces? Miren en qué manos está el pueblo argentino. No, por favor. Que además lo que vos hablabas es la cuestión de la mafiosidad, digamos. Cuando Alberto Fernández da el discurso en la apertura de sesiones que de Sí. alguna manera los expone a los jueces Sí. de la Corte, pocas horas después salen infogado un artículo que dice, y creo que estoy haciendo una cita literal, el presidente se ganó el odio del Sí. Poder Judicial por el resto de su vida. Es una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza, obvio. Sí, es una amenaza, claro que sí. Yo creo que las cosas hubieran sido distintas si no hubiéramos tenido la pandemia, la verdad. La pandemia nos dejó muy mal, chicos. La pandemia nos debilitó porque la pandemia hace que el pueblo se quede en su casa, que el pueblo sufra necesidades, padezca necesidades, y eso debilita. Ellos se hicieron más ricos. Los bancos son más ricos que antes,
las fábricas de alimentos son más ricas que antes, todo. Y el pueblo quedó más pobre y bueno, y nos está haciendo pagar. ¿Qué va a hacer? Quería preguntarte, Osvaldo, cómo ves vos como periodista, ¿no? Como una persona de los medios, ¿qué estrategia se puede implementar para poder de alguna forma perforar el pensamiento o el sentido común de toda esa masa que realmente que es la que mueve el perímetro electoral? Claro. Y que incluso hasta está de acuerdo con la decisión de frenar las elecciones con los gobernadores negros peronistas del norte, digamos? Claro, y bueno, es profundo, es un trabajo. Ellos vienen haciendo este trabajo desde que llegaron los españoles. Porque desde que llegaron los españoles le dijeron a unos indios: tengan cuidado que los indios son malos. O sea, y después trajeron a los negros y le dijeron: miren que los negros son degenerados. Bueno, algunos no esperó que le haga algo a algún negro, pero de hecho, estos negros son unos degenerados, no sirven para nada, son infrahumanos. O sea, esto viene de hace 500 años. Hace 500 años que se viene instalando entre nosotros esta idea de que nosotros somos malos para nosotros y que lo bueno es ajeno a nosotros. Porque este es el meollo del asunto. Esa es la ideología que está instalada. Es una ideología contranatural, es una ideología contra nosotros mismos. Hay una desconfianza hacia nosotros mismos. Yo me incluyo como parte del pueblo. Entonces vos tenés que empezar a destejer eso. Y la única forma es hablando, explicando. Pero yo creo que el error que ha tenido el campo nacional y popular, incluso desde hace 80 años, es que ha habido por ahí a veces cierto sectarismo. Ha habido cierto sectarismo. No ha habido tanta discusión. O sea, en el gobierno de Perón no había discusión. No había discusión. Incluso no había discusión interna. Yo siempre cuando dicen, no, yo me acuerdo en los años 80, decían, no, hay que el peronismo tiene que tener interna como la época de Perón. ¿Cuándo hubo interna en la época de Perón? No había internas. El partido peronista no había interna, no existía eso. Estaba todo intervenido. Y el presidente del Consejo Nacional, que creo que se llamaba Comando Superior o algo así. Perdón, cuando dijo Consejo Nacional Comando Superior, moví un poquito los deditos como haciendo una seña de, bueno, algo. Sí. No, porque quería repetir textual y no me acuerdo. Los designados, o sea, Perón designaba un delegado. El Comando Superior Peronista. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba en los 50. Claro. Porque el peronismo, partido peronista, es posterior al... Primero fue Partido Único de la Revolución. Y después fue Partido Peronista, pero también estaba el Partido Peronista Femenino, no nos olvidemos, que es poco recordado por las feministas argentinas. Partido Peronista Femenino. Y estaba todo intervenido. Los diputados se decidían en la quinta presidencial. El presidente decía, pongo fulano, pongo mengano, Catamarca, fulano, mengano, sultano, La Rioja, fulano, mengano, sultano. Bueno, quizá ahí no ayudó eso. Como nosotros decimos, si hubiéramos tenido una PASO hace algunos años, tal vez nos hubiera ido mejor. Bueno, es más o menos eso. Hay que dejar de lado el sectarismo. Volviendo a tu pregunta. Porque yo me voy. Dejando de lado el sectarismo. Uno se pone un poco medio, se calienta, y la verdad a mí a veces me cuesta discutir, porque sí, me enojo un poco. Digo, no puede ser tan boludo. Digo, o sea, no puede ser tanta huevada junta, loco. Vos te entrenás a la mañana, cuando sale el sol. ¿Qué tomas? ¿Alguna proteína para hacer gil? Claro, porque me cansa tanta estupidez. Hay que explicar todo, pero hay que formarse para hacerlo también. Y eso es algo que nos ha faltado. Y ha faltado siempre. Yo sé que muchos peronistas, van a decir también. Sí, tienen razón los liberales, hay que tirar los ríos primero. No, falta formación y la faltó siempre. Siempre faltó formación. La mejor época de la formación de los cuadros del peronismo fue curiosamente los años de la proscripción. ¿Cómo? Supongamos, vamos a hacer cuenta, Osvaldo Garbán. Sí. Vamos a hacer cuenta que lo formatemos. 20 años formándose para debatir con la gente. Porque esto también está bueno lo que estás planteando. Ahora, sí. ¿Cómo haces para debatir con una persona que, por ejemplo, plantea todos los días se embarazan por un plan? Y hay que demostrarle que no. Lo que pasa es que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿viste? Tenemos... No, sí, así. Tenemos, ¿viste? El cerebro, vamos a decir, racional, el cerebro emotivo y el cerebro reptiliano. Bueno, ¿cuál es yo no voy a ofender, no quiero ofender cerebro a nadie. Reptiliano, Sí, no quiero... ¿Cómo es eso? Claro, que es el cerebro más animal, es lo que nos queda más de la época más irracional del hombre. Y eso se activa mucho, ahí está concentrado los temores,
los odios y mucho... Bueno, eso mucho los temores, los odios, la parte irracional, esa parte que uno dice que suelta lo peor de nosotros sin límites. Bueno, ellos apelan ahí, esto es científico. Claro. Ellos estudian lo que están haciendo. ¿Vos crees que Milei es un personaje que salió así? No. No, o sea, Milei más allá de... Él puede tener problemas, que sea, de identidad sexual, puede tener problemas con su estilista... Puede tener algunos conflictos familiares no resueltos, por esto de que justifica las relaciones sexuales con la madre. Pero más allá de todo eso, bueno, pero eso es también esa parte del cerebro, ojo. Pero hay un estudio ahí. Él dice cosas, y yo cuando las escuché las primeras veces, yo me asusté mucho. Cuando no era tan conocido Milei. Dije, no, esto nos va a traer un problema. Dije, ¿qué problema nos va a traer esto si lo amplifican con el poder que ellos tienen para amplificar? Que nosotros no llegamos ni al 10% de eso. Claro. Demasiado bien nos va para la manera en que le hacen la cabeza a la gente. A nosotros nos conviene cuando ellos gobiernan, porque hacen un desastre y el pueblo pide auxilio al campo nacional para que vuelva, pero mientras tanto nos dejan 100.000 millones de dólares de deuda externa. O sea, no, que no gobiernen mejor. Claro. Hay que explicar. Hay que tomarse un Lexotanil primero. ¿Viste? Y explicar. Yo reconozco que yo pierdo la paciencia, yo asumo esa parte mía, pero hay que explicar, hay que decirle, no, cabeza de termo, no se embarazan para cobrar un plan, entonces no habría gente, porque los planes nacieron hace poco, y los puso Patricia Bullrich. El primer plan con las características de los planes trabajar, se llamaban planes trabajar si no me equivoco, lo puso Bullrich en una negociación para destrabar el bloqueo de los puentes, cuando ella era ministra de Juntos por el Cambio con De la Rúa presidente, de gobierno Juntos por el Cambio de la Rúa presidente, para destrabar el corte de los puentes. Entonces acordó con los movimientos sociales que ahí estaban, que iban a articular una forma de sueldo, medio administrado por los movimientos sociales también en ese momento. Bueno, de ahí viene esto. Aparte, si vos vas a los números, claro, yo todo esto que dije hasta altura el tipo, ya se fue, no escuchó más, ya me deseó la muerte, o sea, Claro. bueno, pero no hay otra forma. Lo que pasa es que vos sos fanático, discúlpame. Claro, vos sos fanático. Viste que vienen por eso y, no, disculpa, yo no puedo discutir con vos que vos sos re fanático, te dicen, ¿viste? Pero hay que pedirle datos, por Dios. Yo digo esto, yo lo hablaba otro día con unos dirigentes de políticos de acá. Yo decía, miren, esta campaña electoral, para ser más concretos, en un punto está buena porque hace una campaña programática. Hay propuestas. Pueden ser desopilantes, han instalado propuestas desopilantes, pero son propuestas al fin. Y por supuesto ideológicas como todas las campañas electorales en todo el mundo. Y bueno, ahí en lo ideológico entran a jugar muchas cosas. Las creencias, los valores, los supuestos, las fantasías, las aspiraciones de la gente, los temores. Yo digo que con un discurso racional, o sea, yendo a la parte racional, que es explicar y explicar, se pueden recuperar 3-4 puntos. Eso puede definir no ir a segunda vuelta. Entonces, sí hay que hablar y hay que explicar. Hay que apelar a la emotividad también en algún momento, pero exactamente. Sí. Pero lo que vos decías, el domingo a la noche yo escuché un ratito en TN que analizaban los resultados. Y en su momento me sorprendió, porque dije, mira, más allá de que sea TN, no está mal lo que estaban diciendo. A ver. Después, que analizaban el fenómeno de Milei y cómo Milei está moviendo un poco los votos de ambas fuerzas, qué sé yo. Después empezaron a operar en contra de Quintela, en contra de los gobernadores, pero ahora hay un sector del liberalismo, hay un sector que te plantea cosas que ahí entra lo que vos decís, che, tomate ¿cómo dijiste? Un Lexotanil, porque esto no tiene nivel de discusión. Vos me decís, che, va a ir, ponerle, no sé, Leandro Santoro a 2 voces, bueno, hay que ir, hay que discutir. Vos decís, va a ir a probar a Checopar, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, ahí no tiene sentido, ¿viste? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero, dado que lo que está en juego es tan importante, esta elección es tan importante, hay que ir a Babi Checopar. Si a mí me dicen, anda a discutir con Babi Checopar, yo voy. Me tomo 2 Lexotanil. Sí, y voy a Babi Checopar. Y uno en el camino. Sí, y además pido que me aten a la silla. Por si llega un punto en que ya no soporto más, ¿viste? No puedo más. Digo, no puedes creer lo que hago. Que me aten, me aten y voy ahí y medio dopado, o sea, con 1/3 de la capacidad de reacción, le puedo contestar a Babi Checopar perfectamente. Pero ellos apelan a eso. Tengamos en cuenta que ellos
Ellos hablan, viste, de la ideología, ¿cómo dicen ellos? Ideología, propaganda, cuando se hace un acto escolar, ideología, dicen, ¿no? ¿Así? ¿Cómo dicen ellos? No, adoctrinan. Eso, adoctrinan. Bueno, Sí. adoctrinan. Ellos nos adoctrinan desde que nacemos prácticamente. Mira, yo vi el otro día un chiste que le hacen algunas cosas por Instagram, que le hacen creer a una señora, que sería como una madre, que está viendo la foto de un bebé que es más morochito, más trigueño morochito, y que están en una videollamada con la mamá y la señora dice, ay, pobrecito, qué negrito, qué sé yo. Y dice, no, mamá, esto es una videollamada. Ay, dice, bueno, o sea, eso ya es un adoctrinamiento. Claro. O sea, vos ya te dice que porque es morochito, ya pobrecito, eso es adoctrinamiento a las 24 horas del día. Civilización o barbarie. O sea, el Facundo es un libro de adoctrinamiento que a mí me lo hicieron leer obligado. Y sin filtro. A mí nadie me puso a discutir. No, a mí me hicieron leer el Facundo, me lo hacían remarcar. Y después me preguntaban la maestra de literatura qué decía. O sea, te metían en la cabeza como una marca a fuego esos conceptos ideológicos. La escuela es un instrumento de ideología que utilizan todas las clases dominantes del mundo. O sea, lo decía Arturo Jauretche, ¿no? Que había dos grandes estructuras coloniales, pedagógicamente hablando, que eran las escuelas, la universidad en ese momento y los medios. Y los medios, por supuesto, los medios son los grandes pedagogos y ahora, bueno, las redes sociales se han convertido en un instrumento que por ahí te sirve y por ahí es una desgracia lo que ves. Yo veo cada estupidez, aparte es mentira. Yo entro y yo le digo, che, pero eso es mentira. Sí. Yo me cae muy bien, acá nos reímos mucho de los sketches de Guille Aquino, Sí. pero sacó un último sketch en donde hace una referencia a la noticia del bebé que se murió a metros de casa Rosada. Bueno, eso es fake. Claro, es fake. Es fake. Es falso. Es falso. Nunca se comprobó. Nunca se comprobó. Pero quedó en el inconsciente de la gente de que se murió un bebé en la... Chico, a ver, se lo he escuchado decir a dirigentes del peronismo, hacer alusión a los bolsos de López también. Sí. Sabemos quién hace poco dijo que nos acusaban de revoleaban bolsos. Bueno, y no hubo ningún revoleo de bolsos, pero está instalado que se revolearon bolsos. Es más, y está instalado que murió un bebé a metros de casa Rosada. Claro, ¿se acuerdan esa imagen de 13 segundos que la gente contaba plata? Contaba plata. ¿Se acuerdan que le pasaban? Sí, la rosadita. La rosadita 24 horas. Y yo en esa misma época había vendido la casa familiar. Mi casa familiar, tu vender la muerte de mi casa. Bueno, y entonces con mi tía teníamos que ir a cobrar la plata. Y el matrimonio que la compró dice, bueno, tenemos que llevar el efectivo. Y sí, le digo, entonces ellos estaban en un banco y nosotros estábamos al lado, acá en la City, que le llaman. Buah. Y entonces cruzaron de un banco al otro con bolsas, pero ¿por qué eran billetes chicos? Con bolsas de consorcio, esas negras, así llevando la bolsa de plata, porque son bancos que están pegados, y se metieron en el banco. Y entonces en el banco nos hicieron un lugar donde obviamente lo estarían grabando, y se puso toda esa plata sobre la mesa. Y yo digo, bueno, lo único que falta es que ahora me graben a mí contando plata, digan que me robé toda esta plata y la pasen 100 veces por día contando la misma plata. Bueno, eso es. Y después yo le decía, sí, pero no viste, me decían, pero no viste cómo contaban plata. ¿Qué se cuenta en una avícola? Huevos. ¿Qué se cuenta en una financiera? Plata. ¿No viste cómo el camisero cortaba la carne? Claro, plata. No, oye, pero contaban plata. ¿Y cómo sabes vos que esa plata era mala vida? Si hacemos una imagen de una época que cuentan plata. Sí. ¿Cómo se protege a la gente o se inmuniza de todo eso? Es complicado, no es fácil, pero hay que intentarlo. Pero repito, hay que dejar de lado el sectarismo. Pero después hay que ser tácticos. Si ellos instalan, por ejemplo, vamos a ser concretos. ¿Tenemos un rato más? ¿Cuánto nos queda? No, sí, tenemos tiempo. No sé si está tarde, pero y que esto se lo lleven a muchos dirigentes del peronismo. Si ellos instalan una serie de ideas, no ya los militantes, que también los militantes son piantavotos, Yo por eso discuto en los grupos, los militantes son piantas. Yo digo, disculpame una cosa, ¿vos esa misma boludela decís en tu casa? Con razón que tus hijos dicen que no van a votar al peronismo. Ellos instalan ciertas cosas, aunque sean una mentira. Bueno, hay un punto que cuando esa mentira ya es creída, bueno, vos tenés que ver cómo vas contra la mentira. No alcanza con decir es una mentira, no, hay que ver.
Porque en la vida y en las elecciones todavía más, lo que operan son las creencias. Nosotros todos, toda nuestra vida es una creencia. Creemos cosas, pero no necesariamente son reales esas creencias. Y nos pasa a todos todo el tiempo. Y ellos tienen la capacidad de inocularte creencias. ¿Nosotros la tenemos? No. Nosotros lo que podemos es, cuando gobernamos, hacer lo que se puede y sobre la base de eso, que el pueblo juzgue. Ellos no. Ellos tienen la capacidad de inocularte, de inyectarte creencias. Entonces, por ejemplo, ellos han logrado a lo largo de las últimas décadas, porque antes no era posible hacer eso, instalar que peronismo y comunismo son lo mismo o algo parecido. No tienen nada que ver. Es más, ¿de qué acusaban a Perón antes? De que gracias al peronismo en Argentina no había triunfado el comunismo. A ver, nos entendamos. Entonces, antes lo acusaban a Perón para robarle votos por izquierda, para debilitar al movimiento nacional por izquierda, de decir el peronismo vino con una política demagógica para impedir el crecimiento del comunismo. Eso lo dijeron 40 años. Ahora hace 20 que dicen que el peronismo y el comunismo es más o menos lo mismo. O que el peronismo, ya lo hablamos la otra vez, o que yo te lo repito todos los días, yo hago notas 3-4 veces por semana y repito lo mismo. El peronismo y propiedad privada. El peronismo, ya lo dijimos la otra vez, es el gran promotor de la propiedad privada en Argentina, el gran promotor y defensor de la propiedad privada en Argentina. Entonces hay una serie de creencias que se han establecido, que no tienen ningún fundamento material, no hay cómo demostrarlo. Bueno, hay que ir sobre eso. Hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Tenemos una sociedad ahistórica. Falta historicidad en la sociedad argentina. La gente olvida cosas que pasaron hace meses. Yo veo que la gente discute cosas del año 2020. Y digo, pero si esto pasó hace poco. Y te lo discuten. ¿Y cómo se olvidan de todo así? Bueno, entonces hay que empezar a asumir. Tenemos un pueblo que sí se equivoca. Tenemos un pueblo que sí es manipulable. Tenemos un pueblo que no tiene formación histórica. Tenemos un pueblo de memoria corta. Bueno, entonces asumamos eso y trabajemos desde ahí. Vamos con el ABC. Hay que ir con el ABC, hay que empezar de cero. Porque también hay algo que no se ha hecho en los años anteriores. Porque se debió haber hecho algo en los años anteriores. Por eso estamos de cero. Y la dictadura militar también tiene mucho que ver, ¿no? Totalmente. Y sumado a los 90, que termina de como cristalizar lo que vino a hacer la dictadura militar. Claro, pero además genera esta confusión de que es el peronismo. Claro. Entonces, claro, porque ahí nos genera una confusión. Entonces vos tenés peronistas que no quieren votar al peronismo porque creen que el peronismo era los 90. Y en el kirchnerismo hubo un momento en donde, si bien vos sacaste un montón de gente de la pobreza, generaste clase media, mejoraste condiciones de vida, esa gente no se hizo más culta porque tenía más plata en el bolsillo, digamos. No, porque además la cultura política es otro tipo de cosa. Porque vos podés no saber ni leer ni escribir, pero tenerla clara políticamente. Y podés tener 5 títulos universitarios y ser un idiota. O sea, son dos cosas distintas. ¿Viste? No tienen nada que ver. Sí. En eso dicen, estos negros ordinarios, qué sé yo. Pero si el negro sabe dónde le ajusta el zapato y vos no, el negro es más inteligente que vos y más culto que vos. Sí. Porque la mayor expresión de cultura de un ser humano es saber defender su propio interés. Si vos no sabes defender tu interés, tu supervivencia, vos no tenés ninguna cultura. Sos un bruto. Claro, es al revés. El tipo que sabe defender su interés es el más culto. El tipo que no sabe defender su interés es el más inculto. El tipo que pone el formoseño pobre que lo vota Infran porque Infran le dio una casa es mucho más culto que el porteño que lo vota Larreta cuando no puede llevar a su hijo a la escuela porque no hay vacante. Totalmente, pero por supuesto. Es más culto que el porteño que paga 170.000 pesos en 2 ambientes. En la Bulnes o en la Santa Fe. Es claro que es más culto. Uno se quedó con una casa y el otro va a morir pagando el alquiler. ¿Quién es más culto? Claro, sí. Claro. Qué buen planteo, ¿no? Para tener en cuenta, porque a veces hasta incluso hablan de votos calificados del otro espacio, ¿no? Sí, yo lo haría al revés, al voto calificado. Claro. No, pero no quiero que termine la onda sin preguntarte sobre otro tema que habíamos quedado en hablar, que tiene que ver con lo que, bueno, Sergio Massa anunció vinculado a los yuanes en el Banco Central.
explicarnos un poquito cómo viene la mano con eso. Vos fijate cómo funciona el sistema de creencias y el inmenso poder arraigado del pensamiento colonial, que hay gente que se asusta, dice, de la influencia china. Mientras se sirve la Coca-Cola, tiene puestas unas zapatillas New Balance importadas, tiene un Levi's importado, que se compró, anda en un coche importado, mira canales de televisión de Estados Unidos. Bueno, ese tiene miedo, dice, al peligro de los chinos, del control de los chinos. Todavía, ayer discutí con uno justamente, ayer por Instagram, que me decía, ¿y no hablas de la base militar china? Primero, decime dónde está. Una base científica. Claro, una base científica. En segundo lugar, si hubiera sido una base militar, ya ustedes gobernaron 4 años para plantear algo y no plantearon nada. Es una base científica con un telescopio único en el hemisferio occidental. Debe tener Estados Unidos algo parecido, al que la Argentina tiene acceso para formar a sus profesionales en el área. Bueno, entonces yo le dije, mirá cómo funciona. Le preocupa una inexistente base militar china, pero no dice nada de la base militar real de los ingleses en las Malvinas. Bueno, eso es pensamiento colonial. Ese tipo quizá tenga 2 títulos universitarios. ¿Quién es un más idiota? Él. Claro, él es un idiota. Y un laburante con el secundario incompleto o la primaria incompleta, que tiene una remera que dice las Malvinas son argentinas, es infinitamente más inteligente que él. Infinitamente más inteligente que él. No tiene comparación. Y... sí. Vos fíjate cómo comienza a reaccionar todo el aparato colonial anglo-norteamericano en la Argentina ante la posibilidad de que el país, para aflojar el yugo que tenemos con el Fondo Monetario y con Estados Unidos y la Banca Mundial, profundice su vínculo con China. Vos fíjate cómo actúa. Mira, es más, cuando firmaron, ¿te acordás el acuerdo de asociación o de amistad, no recuerdo el nombre ahora, entre Néstor y el presidente chino de esa época, que no era Xi Jinping, era, ya nos vamos a acordar el nombre, el antecesor a Xi Jinping, Patricia Bullrich apareció en televisión y dijo que estaba en peligro nuestra soberanía. Patricia Bullrich, o sea, la misma Patricia Bullrich. Bueno. Entonces yo me senté durante 2 días escribí un documento que se llamaba, tenía 2 títulos, porque después le fue cambiando el título, que se llamaba algo así como Los neoliberales preocupados por nuestra soberanía. Y arrancaba nombrando a la Patricia Bullrich. Y me hice todo un trabajo, todo un análisis histórico sobre China, la Argentina, la relación con Estados Unidos, la relación con todo eso, avalando y diciendo, hay que ir por acá y profundizarlo, hace 20 años. Miren, fue tan bueno ese trabajo que a mí me escribía gente, me preguntaba si usted ha viajado a China, pues yo lo mandaba tenía una lista de contactos en ese tiempo de correo electrónico. Tenía cerca de 2.000 contactos de correo electrónico y los mandaba el documento. No teníamos WhatsApp, nada. Y me acuerdo que me vino a ver, me invitó a tomar un café el director sería algo así como Instituto de Amistad Argentino-Chino. El director vivía acá en Córdoba, un contador. Y me dice, mire, ¿usted cuándo fue a China? Nunca. ¿Cómo que usted no fue? No, nunca jamás fue a China. Usted dice, pero dígame la verdad, acá en confianza. Sí. ¿Usted tiene conversación con los servicios secretos chinos? ¿Qué? Nunca, jamás en la vida, le digo. ¿Y cómo puedo escribir un análisis así, con eso? Bueno, puedo escribir porque estudio, porque uso la cabeza, porque pienso, porque me dedico a esto desde que tengo 15 años. Una vida. No, eso es impresionante, este trabajo, qué sé yo. Bueno, ahí yo decía, hay que profundizar la relación con China. Hay que ir por más con China. Pero fundamentalmente hacerlo como Mercosur. Porque la garantía de ser o no ser un país en condiciones, digamos, de subordinación o no, es nuestra, no de ellos. Ellos están obligados a defender su interés nacional. Y nosotros estamos obligados a defender el nuestro. Entonces yo ahí decía, nosotros debemos profundizar la relación con China, sumando a Brasil a este proceso de integración con China. Mirá, y Brasil nos tomó la delantera al final. Claro, objetivamente. Nosotros hemos quedado medio atrás y decía, bueno, si China avanza con la Argentina, en parte avanza porque le interesa el Mercosur. Pues estaba más fuerte el Mercosur en ese momento como sigla política, como entidad política, ¿viste? Como marca política.
Entonces, de alguna manera, China se está abriendo paso a través nuestro. Bueno, eso nosotros tenemos que facturar. Tenemos, en el mejor sentido de la palabra, mediar esa relación. Bueno, hoy lo hace Brasil. Bueno, lo hace Brasil, gobernado por Lula, menos mal. Si lo hace Brasil, gobernado por un tremendo, sería grave para nosotros. Bien, en este contexto en el que en 20 años China se ha convertido, está, no sé, a 100 pollos y 80 autos de ser la economía más grande del mundo, y miren de lo que estamos hablando, no ha habido transformación en el mundo del nivel de China, nunca de China. Paréntesis, y en China no hay latifundios. Y en China durante 40 años no hubo bancos privados. Digo, tengamos en cuenta, ¿por qué podrá ser? ¿Qué puede haber ayudado a que China sea lo que es? ¿En dónde está esa revolución china, no? Y casi un 35% de la economía china es generada por empresas estatales. Y las principales importadoras y exportadoras de China son empresas estatales, no como nosotros, que tenemos empresas privadas. Desde la desaparición del IAPI en el 56, son empresas privadas. Bueno, digo como para tratar de entender por qué China está ahí y nosotros estamos donde estábamos. Este es un momento en que la importancia de China va en paralelo con la reducción de la hegemonía norteamericana. Los Estados Unidos hace 3 años que vienen para atrás aceleradamente. Al disminuir su presencia, su influencia mundial, lógicamente iban a comenzar a tener problemas internos económicos. ¿Por qué? Porque es un Estado, una sociedad parasitaria, una sociedad que ha parasitado el resto del mundo. Un perfil que se agravó a partir del final de los 80, comienzos de los 90, donde adquirieron más las características de una sociedad rentista. Se ha reducido el peso de la actividad industrial en Estados Unidos y ellos son cada vez más parásitos del resto del mundo. Viven de la actividad financiera y de lo que roban y saquean al resto del mundo. Bueno, eso está en franco declinamiento. Por eso los norteamericanos tienen problemas económicos internos. Tienen que empezar a vivir de lo propio. Porque ellos están acostumbrados a vivir de lo ajeno. De la misma manera nosotros debemos vivir de lo propio porque nos alcanza. Nos falta porque nos lo roban. Como nos roban, no podemos vivir de lo propio. Bueno, en ese contexto, nuestro problema financiero, que podría ser una coyuntura, aunque una coyuntura grave, abre el camino a profundizar el vínculo con China. Nosotros ya teníamos de la época de Cristina, nuevamente hay que apelar al gobierno de Cristina para recordar o mencionar cosas buenas, el swap de China. El swap es tener a disposición plata en yuanes. ¿Para qué? Para comprar productos en China o para que esos yuanes sean considerados como parte de nuestras reservas. Bueno, eso se está por ampliar a unos 19.000 millones de dólares, el equivalente en yuanes a 19.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que nosotros le vamos a poder comprar a China incluso a crédito en yuanes y que de modo particular no vamos a tener que usar dólares. Claro, pero los chinos nosotros nos compran también en dólares. Bueno, ahí hay que ver cómo se hace esa compensación, porque nosotros los dólares los necesitamos. Pero en principio, como tenemos déficit nosotros con China, les compramos más de lo que les vendemos, nos compran menos de lo que nos venden, nos va a servir. ¿Cuánto nos puede servir? No sé, el equivalente a 2.000, 3.000 millones de dólares. Enhorabuena, nos alivia. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario le obliga a la Argentina a tener una cierta cantidad de dólares acumulados por año. Y eso se está haciendo imposible, o sea, es imposible, agravado por la sequía que hace caer en unos 19.000 millones de dólares los ingresos de dólares al país. Y esta operación en yuanes está calculada en esa plata. Vendría a sustituir esos dólares. Y después está el hecho de que Brasil también lo hace, que nosotros vamos a poder comerciar a su vez con Brasil. Estamos teniendo déficit también con Brasil. Entonces eso nos va a llevar a ahorrar algunos dólares. Entre China y Brasil podemos ahorrar varios miles de millones de dólares en lo que resta del año. Varios miles que los necesitamos como debido a muerte, más o menos. Eso básicamente. No nos están regalando nada. Es una manera también de asegurarse el comercio, que nosotros le sigamos comprando, porque si le vamos a comprar en su propia moneda,
le tenemos que estar comprando a ellos, lo vamos a ir comprando. Eso va a tener un costo en intereses, que es como si nos vendieran a plazo, pero siempre es un beneficio en este contexto que estamos viviendo, y es un beneficio que cada vez más países dejen del dólar, porque disminuye el peso de Estados Unidos en el mundo, y eso es bueno para nosotros. ¿Hay alguna chance de que el BRICS se convierta en el BRICSA, digamos? Sí, nosotros contra lo que muchos... Perdón, expliquémosle Sí. primero a la audiencia que por ahí no sabe qué es el BRICS, porque me di cuenta que le acabo de tirar como si... Dale. El BRICS es el acuerdo, económico, comercial, geopolítico, estratégico entre Brasil, que es la B, la R, que es Rusia, Rusia. la I, que es la India, BRICS, la C, que es China, y la S, que es Sudáfrica. No podemos decir. Bueno, eso es el BRICS. Bien, el BRICS se ha convertido hoy en el polo alternativo al polo tradicional anglosajón europeo. Son dos modelos que se están planteando a escala planetaria. Por un lado, el modelo de la valorización financiera, el modelo que es el dinero hace dinero por sí mismo, que ha llevado a la desindustrialización de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Por eso están tan mal. A ver, si vos le sacás las bombas atómicas a Estados Unidos, nos lo comemos en un año. Esa es la verdad. Y a Europa en 3 meses, como está demostrando Rusia. Cierran el gasoducto, se los comen vivos. O les suben los precios a un nivel que nos está llevando a una crisis económica pavorosa. Y del otro lado está un modelo que, sin caer en una actitud ilusoria, romántica, está expresando un modelo económico productivo, que es que los pueblos y finalmente la humanidad progresan si producen, si trabajan, si generan riqueza. Pero a su vez tiene una virtud, y es que sobre esta base, diríamos este paradigma, este marco, cada país puede tener su propio modelo. ¿Qué es lo que no ha expresado, digamos así, el modelo colonial europeo imperialista euroyanqui? Que es, vos vas a vivir como nosotros te digamos, le vas a rezar al Dios que nosotros te digamos, te vas a vestir como nosotros te digamos y vas a tener la política que nosotros te digamos económica porque es la que a nosotros nos conviene. El BRICS, el eje Rusia-China es neoliberalismo, go home, no more, se acabó, no existe más el neoliberalismo mundial, el mundo está en una desglobalización acelerada. Por eso no tiene sentido el liberalismo argentino. Nunca tuvo sentido. Y tiene menos sentido ahora. Esta gente atrasa 1000 años. O sea, no tiene sentido lo que se discute en Argentina. Es un atraso total la dolarización. Es un absurdo total. Es una demagogia electoral. Ellos saben que no tiene sentido. Pero apelan a la demagogia electoral para plantearla. Entonces el mundo ya no hay un mundo ni siquiera no liberal, ni siquiera neoliberal. La desglobalización es acelerada. Y la otra característica de este nuevo mundo que se está gestando, que ojalá triunfe, es cada país puede tener su modelo de desarrollo. Puede rezarle al Dios que le parezca. Puede vestirse como quieran. Pueden usar chador, pueden usar turbante. Nosotros no nos metemos en esas cosas. Pueden andar vestidos de gaucho. No nos importa, no nos metemos. Cada pueblo haga su vida como quiere. No hay un modelo universal. Ni de cultura, ni de vida, ni de economía. Entonces yo creo que a simple vista, por lo menos hoy, si es derrotado finalmente el imperialismo anglo-norteamericano, el mundo se abre una perspectiva. Entonces es triste que en la Argentina estemos discutiendo la misma discusión que tenían Bernardino Rivadavia y Mariano Moreno en las reuniones de las primeras juntas. Si éramos una miserable colonia hambrienta de Inglaterra y el libre comercio, o si construíamos, como proponía Mariano Moreno, un país industrial. Y Moreno decía, aunque haya que expropiar a 30.000 ricos, eso va a significar la felicidad del resto. Bueno, es una linda frase para cerrar la columna.